este segundo video de la serie sobre la influencia personal vamos a ver la influencia personal contrastada con el sistema. Les decía que en la charla anterior que la influencia personal es un principio importante en Newman porque es un punto de unión entre el pensamiento y la acción. Y a esto habría que agregar también que no solo es un punto de unión, sino que precisamente surge en Newman como una reflexión a partir de su propia vivencia de las cosas, como pasan muchas ideas en su pensamiento. No son ideas en abstracto, no son cosas de laboratorio, sino que tienen que ver con su propio camino espiritual. Claramente la influencia personal es algo que Newman recibió en su vida, que fue un camino para conocer a Cristo en él, y es algo que él ejerció ampliamente. Les pongo dos ejemplos de cómo se dio eso. El primero se dio en los años 30, en 1830 y algo, cuando era tutor y fellow en Oxford, y se propuso, junto con otros profesores de una mentalidad similar, renovar la Iglesia de Inglaterra, porque la veía tan decaída en la fe, tan tibia, dependiente de lo político, sin espíritu, una iglesia que había perdido su alma, ¿no? Y Newman, que tenía en ese momento la convicción de que la iglesia de Inglaterra anglicana era de origen divino y era la heredera genuina de la iglesia apostólica de los primeros siglos, bueno, se propuso con ese grupo de intelectuales y profesores y maestros generar un cambio, ¿no? Y ese grupo se lo conoció como el movimiento de Oxford. Y lo que decidieron hacer, y Newman fue, si quieren, la figura emblemática de este movimiento, junto con Keble y Froude y otros, se propusieron escribir los Tracts for the Times, es decir, estos tractos o pequeños tratados incisivos sobre temas de fe, de la iglesia, de la teología, de la influencia social de la fe, y decidieron repartirlos no solo en la universidad, sino también en los distintos sínodos y parroquias y escuelas y instituciones a lo largo y ancho del país. Y nos propusimos, los repartíamos personalmente, íbamos y los entregábamos en mano, generalmente a caballo. Y bueno, y él cuenta cómo todo ese despliegue causó un revuelo muy grande. Nos propusimos generar un impacto, y vaya si hubo un impacto, que fue como sacudir una colmena de avispas, ¿no? Entonces, de golpe, en pocos años, todo el mundo estaba hablando de este movimiento. Bueno, esto es para que veamos que Newman no era simplemente una especie de intelectual ahí en su castillo, ¿no? Sino que era un hombre también de acción, un hombre de gran determinación, que era capaz de impactar y generar mucha presencia. Hoy podríamos decir que era un influencer, como dicen, ¿no? Un influenciador. Bien, el segundo ejemplo se dio unos años antes, cuando Newman era un joven fellow en el College de Oriel, en Oxford. Y vieron cómo funciona el sistema ahí. Los tutores tienen la tarea de formar intelectualmente a los estudiantes que les asignan. Y muchos tutores, observaba Newman, tomaban ese encargo de un modo muy formal. Simplemente les bastaba que sus estudiantes pasaran los exámenes bien. Pero Newman empezó a tomar esto con un espíritu mucho más apostólico, podríamos decir, con un espíritu evangélico. Se empezó a preocupar por la formación humana y espiritual ¿no? de estos tutoreados. Los empezó a invitar a retiros, a leer a los libros de vida espiritual, a invitarlos a los sermones, a preocuparse por su vida personal, su vida moral. Y por supuesto, como pasa con estas cosas, empezó a formar escuela, discipulado, mucho arrastre, y esto empezó a generar ciertas envidias y desconfianzas y como una mirada de qué está haciendo este joven profesor, qué es lo que se propone. Pero el punto es este acá, que Newman se dio cuenta que aunque la educación de Oxford era en sí misma muy personalizada, que tenía ese contacto personal con el tutor, aún así podía convertirse en un sistema frío y que de hecho había pasado, ¿no? Que no tenía mucho impacto porque había perdido el alma. Se reducía a ciertas formalidades en que el profesor tenía un contacto con los alumnos en el momento en que tenían que revisar su camino, su trayectoria, pero que después no había mayor interés e interacción entre unos y otros.
Y Newman dice en ese texto que van a leer, una universidad así no forma, porque es, dice, un invierno ártico, es un lugar donde no hay influencia y radiación personal, es un lugar sin identidad, sin paternidad, donde no hay escuela, es un asilo de huérfanos, podríamos decir. No porque no sea un lugar con buen gusto y elegante, Oxford es un lugar de gran excelencia, de mucha elegancia, de muchas, ¿no? Formalmente muy elevado, podríamos decir, pero si no está esa paternidad e influencia, no se convierte en un sistema frío. De una forma parecida en que si que un aeropuerto es un lugar así, un sistema de un lugar, quiero decir, de muy elegante, de muy buen diseño, pero donde nadie habita. Es un lugar que no refleja la vida, la radiación personal de alguien o de una comunidad. Pienso yo que Newman de alguna forma sufrió esto, que esta idea de la influencia personal se fue profundizando en él a partir incluso de una experiencia de cierto padecimiento y de ausencia, porque van a ver en el texto que hay como unas referencias un poco autobiográficas ahí, de que Newman era uno de estos jóvenes que buscaba algo más, que anhelaba una guía en la vida, en la búsqueda de Dios, en su lugar en la iglesia, en la vocación, y ese camino solamente podía ser abierto por maestros y padres, por maestros que fueran como padres para estos estudiantes que buscaban algo. No podía ser realizado por funcionarios. Y de algún modo esa experiencia conectaba en él con esa frase del Evangelio donde el Señor dice que miró con compasión a los israelitas porque eran como ovejas sin pastor. Es decir, Dios había encomendado a toda esa multitud a ciertos pastores en Israel, pero pareciera que estos pastores en Israel y tampoco los tutores en Oxford realmente se preocupaban por el rebaño, no se hacían cargo de ellos, cumplían formalmente sin preocuparse realmente por las ovejas, ¿no? Y Newman tuvo la vivencia de qué distinto podía ser eso cuando tuvo su primera conversión. En 1816 hubo un pastor, un profesor llamado Walter Myers que lo fue guiando, que puso en sus manos ciertos libros de fe y dice él, ese fue como el medio humano del que Dios se valió para despertar en mí la conversión y el encuentro con Cristo. Bueno, tuvo un impacto muy profundo en él a sus 15, 16 años. Y Newman, de alguna forma, cuando llegó a Oxford, esperaba encontrar algo análogo, algo semejante a esto que él había recibido como una guía más personal en la fe, y no lo encontró. Encontró ese vacío, tenía ese deseo de explorar y ese sentido de que había más en el campo de la iglesia, de la sociedad, del mundo intelectual, pero no había nadie que se interesara realmente en ofrecerse como un guía. Entonces, cuando unos pocos años después él mismo se convierte en tutor en Oriel, se propone ser esa clase de maestro y de guía para otros chicos en Oxford. Para que vean el contexto, la educación en Oxford funcionaba de este modo más personalizado. No había tanto clases magistrales, exposiciones y conferencias, sino que más bien a cada alumno se le asignaba a un tutor que era responsable de que se preparara con sus lecturas y para dar los exámenes ante el panel examinador de la universidad, ¿no? Entonces el tutor les asignaba estos libros, los clásicos o bien comentarios sobre los clásicos, los reunía personalmente o bien en pequeños grupos, charlaba con ellos a ver cómo habían comprendido la lectura, los hacía discutir entre sí distintas posiciones, los acicateaba un poco a ver cómo conectaban eso con la realidad que vivían, si hacía falta les asignaba lecturas para profundizar y bueno, así los iba adiestrando mentalmente para que pudieran dar un buen examen. Entonces, en un sentido, este sistema ya era personalizado, pero Newman constataba que de algún modo se había vaciado de su alma. Y de ahí que Newman empezara a preocuparse por sus tutoreados en un sentido más de formación en la fe, por su vida personal, moral, por su oración. Entonces comenzó como les decía antes, a formarlos espiritualmente y muchos de estos estudiantes que buscaban más empezaron a
congregarse en torno a él, empezó a generar como ese discipulado o escuela. Y bueno, obviamente que esto no cayó en gracia a otros. Hubo estudiantes que quizás no les caía muy bien que Newman los confrontara en el tipo de vida que estaban llevando, o bien otros compañeros de ellos que resentían un poco que ahora estos antiguos compinches de sus juergas no salieran con ellos, no fueran a hacer lo mismo. Y bueno, se fue generando como un movimiento en contra de Newman en ese sentido. Hubo algunos padres que aparentemente también veían eso con desconfianza. Quizás sus hijos estaban ahí un poco acomodados, no tenían un interés tan grande por lo intelectual y la formación humana, sino que querían simplemente tener el título de haber ido a Oxford. Y empezaron a hacer un cierto lobby contra Newman. Bueno, el resultado es que finalmente el provost de Oriel empieza a dejar a Newman sin tutoriados. O sea, a medida que los tutoriados de Newman se van graduando de la universidad, no le asignan nuevos estudiantes y Newman se va quedando un poco sin estudiantes que guiar y con más tiempo libre. Bueno, fíjense qué notable que en su providencia Dios utilizó esa cruz y esa cierta persecución de un modo bueno, porque ese tiempo libre que le fue quedando a Newman lo motivó, dice él, a empezar a leer a los padres de la iglesia. Se propuso leer sistemáticamente todos los padres, sobre todo en los veranos. Y esa lectura de los padres fue uno de los factores que eventualmente lo iba a llevar a la conversión a la fe católica. Y también esa conciencia de la resistencia que él experimentaba para inculcar la vida espiritual y la fe seria en otros, esa experiencia de esa persecución o resistencia a la vida en Cristo seria, lo llevaron a tomar conciencia del estado de la iglesia y fue también una de las cosas que lo motivaron a comenzar el movimiento de Oxford. Es decir, que la cruz fue un camino para descubrir la guía de Dios también. Bien, esa resistencia a la influencia personal ocurre siempre de alguna manera. Cuando Cristo llamó a los discípulos, encontró también que otros envidiaban esa influencia entre los fariseos y saduceos, ¿no? Pasó también en tiempos de Newman y pasa también hoy. Encontramos hoy en día que la influencia personal también recibe críticas parecidas a las que Newman recibía en su momento. Por ejemplo, se dice que no se puede confiar mucho en la guía de ciertas personas emblemáticas, ¿no? Porque las personas son muy idiosincráticas y cambiantes y caprichosas y no se puede contar que van a estar ahí siempre, son impredecibles. Bueno, todo ese tipo de críticas, ¿no? Y que por eso las cosas serias siempre tienen que hacerse de modo institucional y sistemático, ¿no? Hay que obrar sobre las estructuras porque las personas son lo que son, las personas no se puede contar. Y por eso muchos intentos de reformar las cosas, de reformar la política, la educación, la economía, pasa pura y exclusivamente por una reforma de sistemas, de las leyes, de los procedimientos, de las estructuras. Y se tiene esta ilusión de que si logramos un sistema perfecto, las cosas van a andar bien, independientemente de las personas que estén parte de ese sistema. Pero la verdad es que sabemos que esto es imposible, ¿no? Que no hay un sistema que pueda funcionar sin personas buenas, sin personas inteligentes, sin personas que tengan cierta capacidad y competencia, que habiten ese sistema. Creo que nosotros lo conocemos muy bien, ¿no? Hecha la ley, hecha la trampa. No hay sistema, por perfecto que sea a prueba de la astucia y viveza y malicia de las personas que hay dentro, ¿no? Todo sistema social supone siempre una cierta proporción de personas virtuosas y honestas y sabias que habiten y animen ese sistema. También se dice que la influencia personal puede caer en un culto a la persona, en un caudillismo, en un autoritarismo. Bien, es verdad que eso puede pasar, pero eso sería la corrupción de algo basado en la influencia personal. Entonces, que algo pueda deformarse y corromperse no significa que en sí mismo sea algo que haya que sacar y que haya que tirar o prescindir de ello. El hecho de que los pastores de Israel se hubieran corrompido y fueran malos pastores no fue razón para que Dios dijera ya no van a tener pastores, sino que Él dijo yo les voy a enviar buenos pastores, yo mismo me voy a hacer cargo de mi pueblo y eventualmente el buen pastor llamó a discípulos para que fueran
sus instrumentos y sus enviados. Hoy se ha instalado también esta mentalidad que objeta contra la influencia personal, que dice que los sistemas, la inteligencia artificial, la tecnología de algún modo viene a reemplazar lo impredecible e ineficiente de las personas. Pues dicen, las personas se cansan, se estresan, cometen errores, se le mezcla un poco sus ansiedades y pasiones, pero la tecnología, la inteligencia artificial es infalible y es consistente, ¿no? Y piensan los que sostienen esto que ese principio se extiende a todo y de un modo absoluto, y es ahí donde se equivoca, es en el exceso de estas cosas donde está el problema, porque pienso yo que la tecnología y la inteligencia artificial tienen su lugar y tienen su aporte que hacer, y si bien nos exigen un aprendizaje y una readaptación de las cosas, bueno, pueden tener una contribución importante a los procesos sociales, a la educación, pero en todo caso sería un error muy claro, muy profundo, reemplazar el genio personal con estos sistemas. Porque fíjense, en el fondo, todo sistema y la inteligencia artificial también son como repetir y establecer como norma lo que personas geniales han generado en su momento. Esa es la base de todo sistema. Es que cuando hay una persona que es sabia, que es profunda, que es genial, es de un modo poder encapsular esa intuición, ese principio, y repetirlo, hacer lo que todos puedan seguir ese mismo camino. Pero ese genio encapsulado en el sistema no se puede separar completamente de las personas vivientes. Se volvería, un sistema así se perdería completamente su calidad y su capacidad irradiativa. En última instancia, un sistema no puede reemplazar a las personas porque siempre influye desde fuera de algún modo. El sistema te va formando y guiando como por cierta coerción. Te establece ciertos pasos y ciertos plazos y ciertos recursos, te pone pagos, obligaciones, pero no tiene algo que tienen las personas. Un sistema no se interesa por vos. No tiene capacidad de despertar admiración, ni fe, ni vida espiritual, ni un deseo de más. Son las personas las que te despiertan ese interés, ese deseo por algo. Y por eso son las personas las que arrastran y generan discipulado. Un sistema nunca puede generar esto. La influencia personal entonces tiene que ver con la paternidad, con el discipulado, con algo que se transmite de persona a persona. Y eso es muy distinto de lo que es masivo, impersonal y sistemático. Es bueno también aclarar que Newman no era un enemigo de lo sistemático, de lo organizado en la educación, en un país, en una institución. Al contrario, él veía eso como algo muy positivo y como un elemento que tenía que estar para complementar lo personal en lo que la influencia personal tiene de deficiente o imperfecto, que las personas sí necesitan ciertos andariveles y ciertos plazos y ciertos caminos, y eso es valioso. Puede haber ciertas deformaciones en la influencia personal que es bueno contener. La influencia personal puede fallar a veces por su ausencia, por mantenernos a distancia, ¿no? Si estamos a mucha distancia de los demás, si no estamos presentes a los demás, es muy difícil influirlos de modo positivo. Pero también la influencia personal puede fallar por excesiva familiaridad, porque el que influye de algún modo se pone muy al mismo nivel que los otros y pierde ese aspecto formal y de misterio, ¿no? Que de alguna forma un maestro en la fe, un profesor, un mentor necesita tener. Entonces lo formal a veces es como que ejerce un buen balance. Y Newman les decía, no era ningún crítico de lo institucional, ¿no? Simplemente decía, se necesita ese balance, porque las instituciones no tienen alma y no crecen si no tienen líderes y figuras fuertes, si no tienen esa paternidad y esa influencia. Y también las personas influyentes si no tienen ningún tipo de sistema y orden y respaldo institucional, bueno, es difícil que lo que hacen genere escuela y dure en el tiempo.
Pienso, en último lugar, que nos puede ayudar en este campo pensar una idea que decía José Luis Martín Descalzo en una de sus reflexiones, que en qué medida nosotros, cada uno, somos el producto de la influencia personal y el genio de muchos. Cómo en nosotros se ha vertido, si quieren, la cultura, el pensamiento, las opciones morales de tantas generaciones. Primeramente de Cristo, ¿no?, de la vida del Señor, de los santos, y también de los grandes genios de la cultura y del pensamiento, ¿no? Platón, Aristóteles, Miguel Ángel, Pascal, Newman, Tolkien, Lewis. Cuántas personas cuya pluma, cuya influencia, cuya escuela nos han moldeado quiénes somos, cómo pensamos, cómo vemos el mundo, cómo somos capaces de gustar las cosas. Y bueno, y desde ya la influencia más cercana de los que han sido nuestros padres, maestros, catequistas, guías espirituales, amigos en la fe, como todo un montón de personas que con sus opciones y con sus opciones de vida nos han marcado y nos han moldeado el alma de alguna forma. Entonces la influencia personal, antes que ser un concepto, es una experiencia que hemos vivido, algo que hemos recibido. Incluso como le pasó a Newman, puede ser que para alguno de nosotros en ciertos momentos haya sido la experiencia de una ausencia, de algo que hubiéramos querido que esté, que anhelábamos y que no se dio en cierto momento. Y en la medida en que sí lo recibimos, es algo que seguramente queremos transmitir a otros. Eso es lo que vamos a explorar un poco más en la charla final, donde vamos a ver algunas de las claves de esa influencia y cómo podemos nosotros crecer en la influencia personal. Bien, les dejo algunas preguntas para compartir ahora en el círculo. La primera es, ¿en qué te ayudó este contraste con el sistema a comprender mejor la idea de la influencia personal en Newman? Esa sería una pregunta de análisis del concepto, contrastándolo con el sistema. La segunda va más a hacer una bajada a tierra y análisis en base a eso. ¿Podés pensar en algunos ejemplos o situaciones, ya sea reales o hipotéticas, donde se dé una buena amalgama de sistema e influencia personal? Podés pensar en situaciones concretas donde eso pase, o podés pensar en una situación donde quizás se dé un cierto desequilibrio, donde haya un buen sistema pero falta de influencia personal, o haya personas con influencia pero que carecen de sistema, ¿no? Bajarlo a la realidad concreta para ver cómo se realiza y cómo se dan estos dos principios. La tercera pregunta apunta a personalizar un poco y compartir de tu experiencia. ¿Qué aspectos de este tema ves reflejados de alguna forma en tu propia experiencia? Acá puedes considerar la realidad de la influencia personal tal como la recibiste o la has ejercido sobre otros, o incluso como hace Newman, la ausencia de esa influencia en ciertos momentos de su vida. Y por último, una pregunta que tiene un tono más de polémica o dialéctica, que es ¿cómo responderías a las visiones que critican o rechazan la influencia personal en el contexto actual? ¿Y cómo justificarías la importancia que tiene la influencia personal?